Vamos a pasar unas horas críticas hasta que recuperemos totalmente la electricidad, pero ahora debemos centrarnos en lo más importante, que es devolver la electricidad a nuestros hogares. Era el presidente del gobierno español reconociendo que se viven horas críticas en este que es el mayor apagón histórico que afecta a Europa. Dejó a oscuras a España completa, a Portugal y parte de Francia. Carlos Greitz, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Y acaba también de hablar Pedro Sánchez a través de las redes sociales. Ha dicho se viene una noche larga. Son las 3 de la mañana con 9 minutos a esta hora en Madrid. Y les vamos a mostrar una imagen que es reveladora de uno de los puntos más turísticos de toda España, que son las Ramblas ahí en Barcelona. Así estaban esta noche esas terrazas, esos restaurantes absolutamente cerrados, a oscuras, pero ustedes ven al fondo que ya hay luz. Igual hay como un lado de la vereda con luz y el otro sin. Así ha comenzado a aparecer, de hecho, el suministro eléctrico en España, en Portugal y también en parte de Francia. A goterones, a algunos ratos, se habla de cerca del 70% ya en algunas zonas, pero lo cierto es que todavía hay muchos sectores que están sin luz y por lo tanto hay servicios de trenes que siguen paralizados, hay vuelos que han sido cancelados el día de hoy y que no han sido restablecidos todavía, y hay una serie de problemas que tienen que ver con clases, universidades, actividades que mañana de todas formas, aunque vuelva la luz, no van a ser normales. Suspendida. Y claro, probablemente varias de las luces que vemos ahí sean porque los edificios cuentan con generadores, son hoteles en la mayoría de los casos que tienen generadores, pero no sabemos también por cuánto tiempo. Exactamente, y bueno, habrá que ver entonces qué es lo que ocurre de aquí en más. Los invito a revisar la siguiente nota con el registro también que hicieron no solo españoles, sino también incluso chilenos con los cuales conversamos y que vivieron estas horas de incertidumbre en medio de este gigantesco apagón. Era mediodía en España, sus principales ciudades estaban en pleno funcionamiento cuando de repente, sin previo aviso, se apagó todo. Así se encuentra a esta hora de la tarde la estación del tren de Cercanías de Madrid, completamente a oscuras. Chicos, no sé qué está pasando, pero se ha ido la luz en toda Barcelona. Me han dicho que en otras ciudades de España también. Metro está parado, nadie tiene conexión a internet, nadie tiene acceso a llamar por teléfono, absolutamente nadie. Comunicaciones cortadas que desataron la preocupación e incertidumbre, pues la mayoría no entendía qué estaba pasando. Salí a ver por la ventana y vi mucha gente en las calles y que además los semáforos estaban cortados, sin luz y que los negocios también no tenían suministro eléctrico. Pensé que quizás podía tratarse por algo del barrio, que quizás se había cortado la luz en esta zona, la zona de Sagrada Familia. Sin embargo, luego llegó la persona con la que yo vivo y me comentó que era algo a nivel de toda España. La señal del teléfono cayó de inmediato, no se podía comunicar. Obviamente sin wifi, sin luz, sin nada, así que al rato ya, a las horas en verdad, pudimos conectarnos del wifi de una cafetería y poder tener un poco más de información, pero esto ya te digo cuando habían pasado cerca de 6 horas del corte. Un apagón masivo que obligó, por ejemplo, a evacuar por las vías a todos quienes se transportaban en metro y buscar alternativas para comunicarse e informarse. Hay que encontrar una radio a pilas, chavales. Sé cap trucada a l'exterior, ara mateix nosaltres. Vale, chicos, acabamos de salir de la tienda, del bazar, donde ya se han agotado las radios a pilas y me he sentido de repente como en una película, ¿vale? Absolutamente todo se paralizó. Los supermercados inmediatamente se repletaron, las góndolas con agua y víveres se vaciaron rápidamente, pero quienes se llevaron una de las peores partes fueron los pasajeros de los trenes. Algunos quedaron varados en medio de la nada sin posibilidad inmediata de emprender nuevamente el viaje. Yo estaba aquí en este tren y hemos tenido que pulsar la palanca e ir caminando hasta allí, hasta la estación. Había un hombre que ha puesto una escalera y por ahí hemos podido bajar, pero no va nada, no hay luz, los metros no van, los ascensores, mira, como pueden ver, está aquí, no funciona, semáforos tampoco están funcionando. Y sin semáforos vinieron consigo los accidentes, choques y caos vial que revolucionó a gran parte de España. Cuando salí a la calle, ahí sí me encontré ya con la locura. La verdad que era una situación muy extraña porque había mucha gente en la calle, mucha gente intentando tomar micro y mucha gente en los paraderos. Muy similar a lo que pasó en Chile hace unos meses atrás, la verdad que era la misma situación. Los aeropuertos fueron otro punto de alboroto. Pasajeros confundidos con miles de vuelos cancelados y otros tantos que estaban ya instalados en la pista y no pudieron despegar. En principio se está restableciendo, así que yo creo que si todo va muy mal, en 30 minutos como muchísimo estaremos en el aire rumbo a Madrid.
Así que nada, de nuevo, disculpe el retraso, totalmente generado, compañero. En Portugal también se vivió el apagón con un mayor impacto en ciudades más turísticas como Cascais. No sé si ustedes pueden ver aquí en la plaza, está muchos turistas esperando a que se abren los restaurantes, se abren algunos de los lugares. La verdad es que no hay ningún tipo de comunicación, internet es muy intermitente, funciona a rato. Como decía, mira, aquí hay uno de los lugares, por ejemplo, un lugar turístico que están sin luz, sin nadie, tuvieron que cerrar las cocinas, tuvieron que cerrar los cafés. Finalmente estuvieron todo el día sin luz y con escasa comunicación. Por eso, así fue la reacción espontánea en las calles de Cascais cuando regresó el suministro eléctrico. Todo el mundo grita en Portugal, acaba de volver la luz. Miren los tranvías, cómo se quedaron aquí, que estaban parados, volvieron los semáforos. Todos los turistas gritan en este momento. Hacia las 10 de la noche, hora de España, solo el 50% del servicio eléctrico se había restablecido. Sin duda, un día para el olvido en gran parte de la península ibérica, con este apagón masivo que revolucionó el orden y la cotidianidad de estos países europeos. En 6 segundos cayó prácticamente el 60% de toda la energía eléctrica de la península ibérica. Eran las 12 del día con 33 minutos y esos puntos en rojo que ustedes ven son los lugares que se detectó con la mayor cantidad de caídas de suministro eléctrico. Obviamente obedece a las grandes ciudades, ¿no? Madrid, Valencia, Barcelona, toda la zona de la península ibérica prácticamente sin luz a esa hora. También a la misma hora, aunque tenían una hora menos, a las 11:30 de la mañana en toda la zona de Portugal, Lisboa, Oporto y Coimbra, las principales ciudades. Carlos, en un principio se habló incluso de la posibilidad de que esto se tratara de un atentado. ¿A esta hora se conocen las causas del apagón? Por ahora se sigue investigando, de hecho eso va a tardar bastante más tiempo probablemente y es algo de lo que vamos a tener que seguir conversando porque además, bueno, a esta hora, también para refrescar un poco, la actualidad del momento dice que hay un 70% del suministro eléctrico restablecido en varias zonas. Mire, vamos a explicar ahora. Porque ahí, por ejemplo, Bilbao ya está con luz, al menos buena parte. El centro de Madrid también. Valencia, Barcelona y Lisboa ya presentan servicio eléctrico restablecido, aunque, por ejemplo, hay varias zonas de Madrid donde el metro sigue sin funcionar, en Barcelona lo mismo, es decir, como lo decíamos recién, ¿no? En algunos sectores sí, en otros no tanto, pero el panorama es ese aproximadamente, con un 70%. Respecto también de las causas, hay que decir que se hablaba de un ciberataque, eso lo ha descartado por ahora Pedro Sánchez, también se habla de distintas razones que tienen que ver simplemente con una baja en la frecuencia del voltaje y en este caso también de la potencia que había del suministro eléctrico. Miren esta imagen. Así celebraron en algunas zonas de España esta tarde cuando volvió la luz. Ahí ustedes están viendo cómo en algunos bares, en terrazas, estaban esperando para empezar a celebrar de nuevo, digamos. Es difícil no hacer la comparación con lo que nos ocurrió a nosotros durante el verano. También tuvimos un apagón masivo en gran parte del país y también cuando veíamos que volvía la luz, muchos sectores celebraban. Sí, los balcones, por ejemplo, ahí son los protagonistas de todas estas celebraciones. Miren, los invito a que revisemos el ambiente. Ahí está entonces, la luz comienza a volver, pero aún así se espera que recién durante la madrugada, 6, 7 de la mañana, gran parte de la zona afectada vuelva a tener suministro eléctrico. Muchas gracias, Carlos. Nos vemos. Gracias, que tengas Carlos. buenas noches. Buenas noches. Bueno, y vamos a seguir profundizando en esto porque la causa de este histórico apagón sigue siendo la gran incógnita, aún cuando han surgido distintas hipótesis, como un posible ciberataque. Las autoridades aún no han confirmado nada. No sabemos qué atenernos porque no tenemos ningún tipo de información oficial. No lo entiendo. No entiendo nada. No entiendo nada. Era el sentimiento generalizado entre los españoles, que en medio del caos se preguntaban qué explicación había detrás de un apagón histórico que dejó a 2 países completos paralizados. Se habla de una caída en la producción de electricidad, sin que ninguna autoridad haya entregado certezas de sus razones. Ya sabremos las causas, no descartamos ninguna hipótesis, pero ahora debemos centrarnos en lo más importante, que es devolver la electricidad a nuestros hogares. Si bien más del 60% de las subestaciones en España ya retomó su actividad, la incertidumbre solo ha llevado a todo tipo de especulaciones. Nuestros datos en Andalucía tiene evidentemente un apagón de esta naturaleza, pues puede ser un ciberataque. Un posible origen cibernético fue la primera hipótesis que circuló. Aun cuando no se ha descartado nada, por el momento no hay ningún indicio de que algo así haya ocurrido en España.
y sin descartar nada, pero tampoco dando pábulo a noticias que generan inquietud o preocupación sin que a lo mejor estén basadas en nada concreto. Se puede lograr evitar, poner herramientas robustas de prevención con mecanismos de respuesta en tiempo real que puedan aprovisionar nuevamente, se pueden minimizar. Europa está preparada y tiene bastantes elementos que permiten tomar resguardo sobre esto. El operador eléctrico portugués atribuyó el apagón a un fenómeno conocido como vibración atmosférica inducida, provocada por variaciones extremas de las temperaturas en territorio español. Sean causas como fenómenos naturales u otros, lo que está claro es la vulnerabilidad y sobre todo el volver a retomar el sistema eléctrico, lo cual en un escenario optimista son por lo menos 10 horas y otros han hablado de varios días. España y Portugal se recuperan de a poco, mientras se mantienen los signos de interrogación respecto a las causas de un corte de energía inédito, cuyos motivos siguen siendo un misterio.